Me esposaron frente a mis compañeros de trabajo. Mi jefe me miraba con asco. Mi hermana estaba a mi lado, llorando, diciéndole a todos que jamás pensó que yo era capaz de algo así. No reaccioné porque no sabían lo que se les venía encima. Me llamo Daniel Reyes. Tenía 34 años cuando todo esto pasó. Vivía en Monterrey, México, trabajando como supervisor en una tienda de electrónica en el centro comercial Galerías. Era marzo de 2022 y llevaba 4 años en ese trabajo. Era bueno en lo que hacía. Me lo habían dicho suficientes veces como para creerlo. Mi hermana se llama Valeria, 3 años menor que yo. Siempre fue la favorita de mi mamá. Eso no era un secreto para nadie en la familia. Valeria era bonita, simpática, sabía cómo caerle bien a la gente. Yo era el callado, el que trabajaba, el que mandaba dinero a casa sin que nadie se lo pidiera. Vivíamos en el mismo edificio de apartamentos en el barrio de San Jerónimo. Ella en el piso 3, yo en el piso 5. Una coincidencia que en ese momento me pareció conveniente. Hoy sé que fue su mayor ventaja. Ese primer error mío fue confiar en ella sin condiciones. Para entender lo que pasó en marzo de 2022, tienes que entender lo que pasó en agosto de 2019. Ese mes, mi mamá enfermó. Diagnóstico: insuficiencia renal crónica avanzada. Los médicos del IMSS nos dijeron que necesitaba diálisis peritoneal 3 veces por semana, que si queríamos mejorar su calidad de vida, debíamos considerar un trasplante a mediano plazo. El costo del tratamiento privado, solo para el primer año, era de aproximadamente 180 pesos. Yo no tenía ese dinero, pero lo conseguí. Pedí un préstamo personal en Banorte. Firmé pagos a 48 meses. Vendí mi carro, un Tsuru 2014 que me costó 3 años juntar. Trabajé horas extra los fines de semana en una ferretería cerca de casa. Dormía 5 horas. Comía lo que alcanzaba. Valeria, ella también prometió ayudar. Al principio mandaba 2 o 3 mil pesos al mes. Pero para enero de 2020, los depósitos pararon. Le pregunté por qué. Me dijo que había tenido problemas con su pareja y que estaba pasando por un momento difícil. En aquel entonces no lo sabía, pero en ese momento Valeria había empezado a salir con un hombre llamado Rodrigo Fuentes. Rodrigo tenía dinero. Mucho. Era dueño de 2 propiedades en Cumbres y manejaba una camioneta del año. Valeria no necesitaba ahorrar. Simplemente decidió que no quería hacerlo. Lo que me dolió más no fue el dinero. Fue cuando mi mamá me dijo, un domingo en el hospital: «Mijo, no le exijas tanto a tu hermana. Ella también sufre a su manera». Yo me quedé callado. Asentí y seguí pagando solo. Para diciembre de 2021, mi mamá estaba estable. Los médicos decían que había respondido bien al tratamiento. Yo había pagado más de 160 pesos en 2 años y medio. Valeria había aportado, en total, poco más de 14. Nadie en la familia lo sabía. Nadie preguntó. Ese fue mi segundo error: guardar silencio cuando debía haber hablado. En enero de 2022, mi mamá tuvo una recaída. El médico nos dijo que necesitaban hacerle una intervención quirúrgica para colocar un catéter peritoneal permanente. El costo en el hospital privado donde la atendíamos, 42 pesos, en un plazo máximo de 15 días. Yo ya no tenía crédito. El préstamo anterior todavía lo estaba pagando. Mis ahorros eran menos de 8 pesos. Le pedí ayuda a Valeria. Le llamé 4 veces en 3 días. Me contestó a la cuarta. Me dijo que le preguntaría a Rodrigo, que no prometía nada. Nunca me devolvió la llamada. Terminé pidiendo prestado a 3 compañeros de trabajo. 15 de Ramón, 12 de Lucía, 8 de mi jefe, el señor Garzá.
quien me los dio sin intereses porque, según me dijo, era lo menos que podía hacer por un empleado como yo. La cirugía salió bien. Mi mamá se recuperó, pero yo quedé con 3 deudas nuevas, encima de la que ya tenía en el banco. Y Valeria llegó a visitar a mi mamá al hospital con flores, chocolates y una tarjeta que decía: mamá, siempre contigo. Lo que sucedió después lo cambió todo. Era el martes 15 de marzo de 2022. Llegué a trabajar a las 9 de la mañana como siempre. Antes de que pudiera llegar a mi área, el señor Garza me llamó a su oficina. Adentro estaba él. Estaba la encargada de recursos humanos, Patricia Solano. Y estaba Valeria, sentada en la silla frente al escritorio, con los ojos rojos de llorar. Me senté sin entender nada. El señor Garza me dijo, sin rodeos: Daniel, hay una denuncia formal en tu contra por robo de mercancía. Según el inventario, en las últimas 8 semanas han desaparecido 6 audífonos Sony Umilx 4 teléfonos reacondicionados y 2 tabletas. El valor total es de aproximadamente 48 pesos. Me quedé paralizado. Valeria fue quien reportó la situación, agregó Patricia. La miré a ella. Valeria bajó los ojos. Le contó a nuestra área de seguridad que usted le confesó haber tomado mercancía para cubrir sus deudas, continuó el señor Garza. Quise hablar. No me salieron las palabras. Garza siguió. Mientras hacemos la investigación interna, tendremos que suspenderte con goce de sueldo. Pero si la policía confirma los hechos, tendremos que proceder legalmente, Valeria dijo entonces, con la voz rota. Daniel, te lo juro, no quería hacer esto. Pero no podía quedarme callada. Me esposaron en el estacionamiento, frente a 4 compañeros que me miraban sin saber qué decir. No reaccioné. No grité. No me defendí. Porque en ese momento ya tenía un plan. Lo que nadie sabía era que yo llevaba 3 semanas sospechando que algo estaba pasando. Todo empezó cuando Ramón, uno de mis compañeros a quien le debía dinero, me dijo que Valeria lo había contactado por Instagram. Le preguntó, con mucha delicadeza, si yo tenía problemas para pagar mis deudas, si él sabía si yo solía llevarme cosas del trabajo. Ramón no le respondió. Me llamó de inmediato. Esa misma noche revisé las cámaras de seguridad del almacén, a las que yo, como supervisor, tenía acceso legítimo, y encontré algo que no esperaba. En el video del 26 de febrero, a las 7:14 de la mañana, antes de que llegara el resto del personal, se veía a una persona con sudadera negra y gorra entrar al almacén con una llave. Esa llave era el duplicado que yo le había dado a Valeria 6 meses antes, cuando ella me pidió que le guardara sus cosas mientras cambiaba de apartamento. La cámara de la entrada principal, además, registró el rostro completo durante exactamente 10 segundos mientras la persona ajustaba la gorra. Era Valeria. Descargué esos videos en una memoria USB. Los guardé encriptados en mi correo personal y en la nube. También revisé las fechas. Las desapariciones de mercancía coincidían exactamente con los días que Valeria tenía turno libre en su trabajo. Yo llegaba tarde por las citas médicas de mi mamá. Además, pedí un estado de cuenta de Rodrigo Fuentes en el Registro Público de Comercio. Lo que encontré me dejó sin palabras. Rodrigo había cerrado uno de sus negocios en enero. Tenían problemas económicos. Valeria necesitaba dinero y decidió obtenerlo destruyéndome a mí. Las 72 horas siguientes a mi detención fueron las más importantes de mi vida. Mi abogado, el licenciado Ernesto Villarreal, a quien contacté esa misma tarde, revisó los videos conmigo durante 3 horas. Su conclusión fue clara. Teníamos evidencia suficiente para no solo limpiar mi nombre, sino para presentar una contrademanda penal por denuncia falsa y robo calificado. Esto no es defensa, me dijo Ernesto. Esto es ofensiva. Mientras tanto, Valeria seguía en silencio. No me llamó. No me escribió.
Le escribió a mi mamá diciéndole que lo sentía mucho, que había sido muy difícil tomar esa decisión. Yo le pedí a Ernesto que no filtrara nada todavía. Quería que la investigación interna de la empresa llegara a su punto máximo. Quería que todos estuvieran en la sala cuando cayera la verdad. También hice algo más. Contacté a Patricia Solano, la de Recursos Humanos, y le pedí formalmente que la reunión de resolución del caso se hiciera con todos los involucrados presentes. Ella accedió, creyendo que era para mi descargo personal. No sabían que yo iba a llegar con un abogado, 3 copias notariadas de los videos, los registros de acceso al almacén, el historial de préstamos que probaba mis deudas reales, y un testigo, Ramón, quien había documentado la conversación que tuvo con Valeria por Instagram. El señor Garza había dudado de mí. Pronto no iba a tener más opción que creerme. La reunión fue el viernes 25 de marzo de 2022, a las 11 de la mañana. Estábamos todos, el señor Garza, Patricia, la abogada de la empresa, los oficiales de la policía que seguían el caso, Valeria y yo, con Ernesto a mi lado. Garza comenzó explicando los hallazgos de la investigación interna. Decía que los registros de inventario apuntaban así a mí. Ernesto lo interrumpió con calma, con el debido respeto. Podemos ver las imágenes de las cámaras de seguridad del almacén del 26 de febrero, silencio. La abogada de la empresa dijo que esas imágenes ya habían sido revisadas. No estás, dijo Ernesto, y colocó la laptop sobre la mesa. El video empezó a reproducirse. Almacén. 7:14 am. Sudadera negra. Gorras. La persona se detiene. Levanta la cara. 10 segundos. Rostro completo. Valeria. Nadie dijo nada durante 5 segundos completos. Entonces uno de los policías se puso de pie, le pidió a Valeria que se identificara. Ella empezó a decir que era un error, que alguien le había robado las llaves, que ella no sabía nada. Su voz temblaba. Ernesto colocó entonces la segunda hoja, el historial de mensajes de Instagram con Ramón. La tercera, el registro de acceso a la llave duplicada a mi nombre, firmado por Valeria 6 meses antes. El señor Garza me miró. Por primera vez desde todo esto, me miró de verdad. Daniel dijo, con la voz baja, lo siento, a Valeria la detuvieron esa misma mañana. Los cargos, robo calificado y presentación de denuncia falsa. El Ministerio Público confirmó que la mercancía robada había sido vendida a través de una cuenta de Facebook Marketplace que pertenecía registrada en el nombre de Rodrigo. Rodrigo también fue investigado. Recuperé mi trabajo en abril de 2022. El señor Garza me ofreció un aumento y el puesto de jefe de piso que llevaba años esperando. Lo acepté. Ramón, Lucía y el señor Garza recibieron de vuelta el dinero que me prestaron, con intereses, antes de que terminara el año. Mi mamá se enteró de todo. Tardé mucho en contárselo. Cuando lo hice, no dijo nada por un largo momento. Luego me tomó la mano y dijo, «Mijo, ¿cómo cargaste todo esto solo?» Le dije que no fui yo solo. Que la verdad siempre pesa menos que la mentira. Valeria recibió una sentencia de 18 meses de servicio comunitario y libertad condicional. No la he vuelto a ver. No soy una persona que celebre el dolor ajeno. Pero sí soy alguien que aprendió, de la manera más dura, que el silencio tiene un límite. Y que las cámaras no mienten.